Hola, buenas noches, bien, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo esta sesión. Ahorita estamos en vivo, estamos en la sesión síncrona número 2 de nuestro módulo 15. Les agradezco mucho su asistencia, les agradezco mucho que estén viendo esta sesión. Les recuerdo mi nombre, Carla Rocío Lino del Real. Soy su asesora durante estas 4 semanas. Y en esta semana 2 empezaremos lo que es la unidad 2, ecosistemas y sustentabilidad. Le agradezco mucho a los que ya están presentes, que es Iván y Jaira. Gracias por su asistencia, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues voy a dar inicio a la explicación de la sesión. ¿Qué vamos a ver durante nuestra sesión? Bueno, pues tenemos lo que es el espacio para la presentación y la bienvenida. Vamos a ver y a repasar los recursos y actividades que tendremos que realizar durante esta semana. Vamos a dar una explicación de la actividad integradora 3 y 4. Vamos a tener un espacio para avisos y dudas y por último nos despediremos con la frase de la semana. Los recursos que tenemos que revisar durante nuestra semana 2, que es la unidad 2, que estaremos trabajando con ecosistemas y sustentabilidad. Tendremos que revisar lo que son la síntesis química, la química macromolecular, lo que es la biosfera, la biocenosis, la biodiversidad, factores de un ecosistema, recursos naturales y servicios ecosistémicos. Les recuerdo que también tenemos nuestro foro de aprendiendo, en el cual pues tenemos que ir viendo y tendremos que participar con cuestiones respecto a lo que se va presentando durante las actividades de la semana, así como las actividades que se nos dificultan y cómo hemos estado aprendiendo todo lo que son los procesos químicos. Les recuerdo que es importante que bajen o descarguen la guía de la semana, la cual pues les ayudará a darse cuenta qué recursos les pueden ayudar para resolver o realizar sus actividades integradoras de esta semana. Actividades integradoras de esta semana es la química de los productos y mi ecosistema. Son 2 actividades integradoras, las cuales pues recordemos que son, que se revisan y tienen peso en calificación, y 2 actividades formativas, que es síntesis química y biomas. Les recuerdo que las actividades formativas son cuestionarios, los cuales tenemos 3 oportunidades para realizarlas, para quedar bien, y no son evaluables, pero sí nos arrojan una calificación, la cual nos ayuda a darnos cuenta cómo vamos aprendiendo respecto a los temas que vamos viendo cada semana, ¿ok? Entonces es importante que las realicen. Además, les sirve para tener participación dentro de plataforma. Entonces, recordemos que ya en semana 4 se nos evalúa la participación que tuvimos dentro de la plataforma y esa participación pues se da en base a la interacción que estuvimos teniendo, y esa interacción es parte de las actividades formativas, perdón, son parte de esa interacción dentro de plataforma. Bueno, vamos a ver qué es nuestra actividad integradora 3, la química de los productos. En esta actividad vamos a identificar las estructuras de los compuestos químicos. Nos vamos a enfocar principalmente en lo que son los polímeros o la polimerización. Y vamos a ver las reacciones necesarias para obtener los productos, ¿ok? Con respecto y el impacto ambiental que se pueda tener. Para hacer la actividad vamos a tener varios momentos. En un primer momento nos piden que elaboremos una tabla en función de las actividades cotidianas que tienen, de lo que hacen a diario, de lo que realizan en su día a día. Desde que ustedes se levantan hasta que se acuestan, van a tener o tienen una cierta interacción con productos. Entonces, ustedes tienen que identificar 4 polímeros que utilizan diariamente. Primero tendríamos que identificar qué es un polímero para esto. Posterior a eso, ustedes tienen que buscar los elementos que los componen. Aquí esto está subrayado en amarillo porque les quiero mostrar que dentro de plataforma la indicación es un poquito compleja porque la marca de manera diferente. Fíjense aquí en plataforma nos dicen, lista los ejemplos que contiene cada producto. Aquí nos están hablando de ejemplos. Nos piden nuestros 4 polímeros y nos piden ejemplos, pero no es correcto colocar ejemplos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la rúbrica de la actividad, aquí en la rúbrica nos indican claramente que nos están hablando de
elementos. Aquí en esta parte nos dicen, tabla con los 4 productos de uso diario, los elementos de cada producto y su síntesis química. Entonces, no vamos a poner ejemplos, nosotros vamos a poner elementos en lo que es la tabla. Y vamos a ver si en cada uno de estos productos se obtuvo por adición o se obtuvo por condensación. ¿Ok? Los ejemplos aquí que se refiere indica correctamente en todos sus ejemplos si el producto se obtuvo por adición o condensación. Se refiere a los polímeros en sí, a los 4 productos que estamos utilizando, que estamos poniendo, ¿ok? Entonces, aquí en la parte donde nos piden ejemplos, no se trata de ejemplos, sino se trata de elementos. Recordemos que todo compuesto químico va a estar compuesto, valga la redundancia de la palabra, cada molécula va a estar compuesta, va a estar formada por elementos de nuestra tabla periódica. Esto lo vimos en nuestro módulo 14, ya más o menos sabemos cuáles son los elementos, cómo se comportan, cómo forman enlaces y cómo van a formar compuestos. Estos compuestos están formados entonces por elementos. Entonces es importante que se den cuenta de esta parte. Entonces, bueno, aclarado este punto, que vamos a poner elementos, no ejemplos, seguimos con la indicación. Y vamos a poner, bueno, en el primer momento quedamos que va a ser una tabla en la que vamos a poner 4 polímeros que utilicemos diariamente, sus respectivos elementos que lo integran, la síntesis química de cada uno de ellos, que es la síntesis química, el cómo obtenemos estos polímeros, de dónde vienen, cómo al unir los elementos, al combinarlos, vamos a obtener este polímero. Esa es la síntesis química de cada uno de ellos. Y por último, vamos a indicar si se trata de una adición o una condensación, la forma de obtención de estos polímeros. ¿Ok? Aquí tengo yo un ejemplo de una tabla que podríamos poner. Ejemplo, producto de uso diario, yo voy a poner el almidón. El almidón, ¿dónde lo puedo encontrar? Lo puedo encontrar en el pan, lo puedo encontrar en la miel, en las papas, en varios cereales, en varias harinas, en varias frutas, en varios azúcares que yo tengo en mi despensa, en alimentos. Todos estos alimentos pueden contener almidón y este es un polímero, ¿ok? Entonces, así podría ser un ejemplo de mi tabla. ¿Qué elementos contiene el almidón? Bueno, el almidón está formado por moléculas de carbón, moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno. Entonces, cada uno de estos elementos se van a unir y me van a hacer una molécula más grande. Esta molécula es la glucosa. Al unirse de cierta manera va a formar glucosa. Esta glucosa, esta sería mi síntesis química. Esta glucosa, al unirse con otra molécula de glucosa, me formará un polímero. Entonces, muchos monómeros forman polímeros. Y por último, aquí, pues bueno, se me pasó, que sería colocar otra columna en la cual yo diga si se obtuvo por condensación o por adición. Ahorita vamos a explicar qué es cada una de ellas, pero nuestra tabla podría ser de 4 columnas. Aquí a mí se me pasó la otra. Pero igual lo pueden poner aquí mismo, si se trata de una condensación o de una adición. En el siguiente momento, en la siguiente parte de nuestra actividad, nos dicen, en base a los productos enlistados y en el paso anterior, selecciona uno e investiga el monómero del que está agrupado el polímero. Entonces, ustedes tienen que identificar el monómero. En este caso del almidón, el monómero sería el de la glucosa. Y van a realizar su respectivo esquema del proceso de polimerización, que sería el cómo la glucosa se junta a muchas glucosas y o se obtiene el polímero, pero tendremos que ver la polimerización si va a ser por síntesis o por condensación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos piden en esta parte de aquí. En un tercer momento nos piden que nosotros respondamos, a ciertas preguntas que nos ponen ahí. Son 3 preguntas, las cuales dicen, ¿cuál es el impacto que tiene el monómero de uno de tus productos en el ambiente? ¿Qué utilidad o aplicación tiene dicho producto en la vida cotidiana?
y qué ventajas y desventajas tiene la fabricación de este tipo de polímeros con respecto al cuidado del medio ambiente. Y menciona al menos 2 de cada uno. 2 ventajas y 2 desventajas. Por lo tanto, nuestra actividad tendrá que estar conformada por su portada, la tabla con los productos, con todo lo solicitado, la información sobre el compuesto seleccionado, la respuesta a las preguntas y por último nuestra bibliografía o referencias de donde nosotros obtuvimos la información. Ahora, chicos, ¿qué es un polímero? Ahorita ya les había comentado que un polímero es la unión de muchos monómeros. Entonces, la definición genérica nos dice que un polímero es una macromolécula, que es una macromolécula, una molécula muy grande, la cual va a estar formada por unidades repetidas. ¿Qué son las unidades repetidas o repetitivas? Serán los monómeros, las moléculas más pequeñas. Entonces, estos monómeros son los que es la unidad fundamental o la unidad inicial de la macromolécula llamada polímero. Ejemplos de polímeros en nuestra vida cotidiana tenemos el polietileno, que son los plásticos o un cierto tipo de plásticos, el neopreno, que también es un plástico, pero un plástico como más, como de uso de, como en los coches se utiliza mucho, como en ciertas ropas de... Buenas tardes, días, noches, perdón, Brenda, bienvenida. Como les decía, tenemos lo que son las poliamidas, tenemos los polipropilenos, los poliisopropileno, que serían los cauchos, las siliconas, los poliuretanos y los policarbonatos. Esos son ejemplos de polímeros que tenemos en nuestra vida diaria. Entonces, recordemos, el monómero es la molécula simple o la base del polímero. Generalmente va a ser de un peso molecular bajo, la cual está formada por otras moléculas más simples que nos ayudan a formar moléculas mayores. Aquí yo tengo ejemplos. Tenemos las moléculas simples o moléculas pequeñas. En este caso tenemos las glucosas, que fue el primer ejemplo que les di. Y luego al unirse la glucosa con otra glucosa, me va a formar el polímero que va a ser el almidón. Pero también tendríamos aminoácidos. Existen diferentes tipos de aminoácidos que al unirse pueden y van a formar proteínas. Tenemos diferentes tipos de proteínas. Tendremos también la glicerina, la glicerina y los ácidos grasos que al unirse me van a formar grasas. Estos son también polímeros de la vida diaria. Recordemos entonces que el polímero van a ser muchas unidades unidas que sean iguales, ¿ok? Entonces el polímero van a ser unidades repetidas de lo mismo. Un polímero es una cadena de unidades de repetición o monómeros que se unen y repiten formando una macromolécula. En este caso yo tengo al etileno. Aquí el etileno, que es una molécula sencilla o un monómero, se rompe el doble enlace y al romper este doble enlace y a unirlo con otro etileno me va a formar el polietileno, donde se van a ir uniendo constantemente. Entonces, bueno, esta es la diferencia entre el monómero y el polímero. El monómero va a ser la unidad fundamental del polímero, que es una macromolécula o una molécula mucho más grande. Entonces, como les decía, existen diferentes polímeros en nuestra vida cotidiana. Entonces, ustedes tienen que fijarse cuáles son los que utilizan normalmente, que pues bueno, normalmente estamos utilizándolos en todas las cosas, en los alimentos, pero ejemplos que les puedo poner aquí. Existen dos tipos de polímeros, los polímeros naturales o los biopolímeros. Entonces, ejemplos de polímeros naturales sería la celulosa o la madera, las telas, perdón, los textiles naturales, que es la seda, la lana, el algodón, el caucho natural, las proteínas, los polisacáridos y los ácidos nucleicos. Estos son ejemplos de polímeros naturales o biopolímeros.
Entonces, bueno. ¿Sí? ¿Sí, Brenda? Ok, bueno. Si tienen una duda, con confianza abran el micrófono, pero si no, manténganlo apagado porque de repente se escucha ruido de donde están, entonces me pierdo bien fácil. Les comento, bueno, ya vimos lo que son los polímeros naturales y ahora podemos identificar que también existen polímeros artificiales o polímeros sintéticos. Principalmente los polímeros artificiales o sintéticos, nosotros los vamos a ver en forma de plásticos, pero aún así los plásticos existen de 3 diferentes tipos. Tenemos los termoplásticos, que son los que llegan a un punto de calentamiento, se calienta el termoplástico, se puede dar una forma y ya cuando se le da esta forma, se puede utilizar, pero posteriormente se puede volver a fundir. Se puede volver a fundir este plástico y volverlo a utilizar. Entonces, estos son plásticos reciclables, los termoplásticos. Ejemplo de termoplástico sería el polietileno, el polipropileno, el policloruro de vinilo, el poliestireno, el terftalato de polietileno, el nylon, el teflón. Estos son varios ejemplos de plásticos, de termoplásticos, que estos son los que sí se pueden volver a utilizar y que son reciclables. Pero tenemos otros que son los plásticos termoestables. ¿Qué pasa con los plásticos termoestables? Estos plásticos igual llegan a un punto, se funden, se calientan, se les da la forma necesaria para utilizarlos, pero ya no se pueden volver a fundir. Si estos plásticos se vuelven a calentar o se vuelven a quemar, vaya a fundir, ya no va a producir otra vez plástico. Aquí ya no se produce plástico. Aquí lo que se produce es una calcinación, ya se queman completamente. Estos al quemar se van a producir contaminación porque estos no se pueden volver a reutilizar. Ejemplo de plásticos termoestables sería el poliuretano, algunos tipos de resinas, la baquelita, la melamina, entre otros. Y tenemos los otros que serían los elastómeros. Este tipo de plásticos que son los elastómeros son los que, bueno, como las ligas, el mismo nombre lo dice, elastómeros, elásticos, son los que tienen la capacidad de cambiar su forma de manera en que se pueden estirar y volver al tamaño original. Estos pueden ser siliconas, neoprenos y cauchos. Estos son de uso por mucho tiempo, son muy perdurables y muy utilizados también. Y tenemos también dentro de los polímeros artificiales lo que son las fibras sintéticas, las cuales se utilizan como telas. Estas fibras sintéticas principalmente tendremos lo que es el rayón, la licra, el poliéster y el celofán. Son las principales telas que se podrían utilizar y que tenemos en el día a día. Entonces, bueno, esto es respecto a lo que son polímeros de nuestra vida cotidiana. Quedamos que son los naturales, que son los biopolímeros, y los artificiales o los sintéticos. ¿Ok? Les agradezco mucho su asistencia. Iker, bienvenido, buenas noches. Y les recuerdo mantener sus micrófonos en silencio. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de nuestros polímeros. Entonces, hasta aquí ustedes ya pueden identificar que tienen polímeros constantemente en su día a día, los cuales utilizan. Y es importante que los identifiquen. Ahora, dentro de nuestra actividad nos piden que identifiquemos la polimerización. ¿Qué es la polimerización? Bueno, la polimerización es el proceso mediante el cual nosotros vamos a obtener un polímero. Y la polimerización va a consistir en la unión de ciertos enlaces en la cual se van a unir distintos monómeros que ya habíamos visto que eran las moléculas principales que van a integrar a nuestro polímero. Y existen dos tipos de polimerización. La primera sería por adición. ¿Qué va a ser esta? La polimerización por adición es la que se da la unión sucesiva de las moléculas del monómero y que da como resultado un producto único. ¿Qué es lo que pasa? El monómero
va a tener un proceso por medio de un catalizador que va a hacer que rompa este enlace. Al romperse este enlace se va a unir con otro monómero de etileno exactamente igual y al unirse a otro me va a producir el polietileno. Pero si se fijan, aquí yo solamente tengo la unión de muchos monómeros que me van a producir el polímero. No tengo otra cosa más. Esta sería la polimerización por adición. El otro tipo de polimerización, perdón, bueno, vamos a ver ejemplos de polímeros por adición que puedo obtener. Tendría el polietileno, el polipropileno, el policloruro de vinilo, el poliacrilonitrilo, el poliestireno y el teflón. Entonces, tengo mis moléculas bases que son mis monómeros y obtengo mis polímeros por adición y aquí tengo varios usos que puedo obtener de estos. El polietileno, por ejemplo, pues bueno, puedo tener, son plásticos que pueden ser bolsas, juguetes, cables aislantes, contenedores, tuberías. El polipropileno pueden ser fibras para alfombras, redes de pesca, cuerdas, césped artificial. Bueno, aquí ustedes pueden ver sus distintos usos y aquí es como podrían obtener o identificar el cómo utilizan o cómo se relacionan con los polímeros en su vida cotidiana. El otro tipo de polimerización que tenemos es el polímero por condensación, polimerización por condensación. Esta polimerización, ¿qué es lo que vamos a obtener? Nosotros vamos a tener nuestros monómeros, se tiene el proceso en el cual los monómeros se van a unir, se van a romper los enlaces, se unen, ¿y qué es lo que yo voy a obtener? Voy a obtener una molécula más grande, en este caso es un dímero, que sería la maltosa, donde se están uniendo dos monómeros, por eso es aquí un dímero, porque son dos, y me está produciendo aquí otra cosa que es agua. Ahora, si yo vuelvo a agregar otro monómero de glucosa, yo ya es donde voy a producir el almidón, que ya son más de 2 moléculas, ya es una macromolécula grande, que sería mi polímero, el almidón. Entonces, la diferencia entre la polimerización por adición y la condensación, perdón, y la polimerización por condensación es que me va a dar de resultado la de condensación, agua. Y recuerden que condensación viene de una fase del agua, entonces siempre va a ser el polímero más el agua. Esta va a ser la polimerización por condensación. Entonces, dependiendo de los que ustedes elijan, pueden identificar si es una polimerización por adición o una polimerización por condensación. Estos son ejemplos de los polímeros por condensación. Tenemos lo que es el nylon y tenemos el poliéster. Entonces aquí, al unir los polímeros, me van a dar estos monómeros de acá, ¿ok? Hasta aquí, chicos. ¿Dudas con nuestra actividad integradora 3? Todo está bien, no hay ninguna duda. Gracias, Iván. Bueno, entonces voy a continuar con la explicación de nuestra actividad integradora 4. Respecto a nuestra actividad integradora 4, mi ecosistema, en esta actividad ustedes lo que tienen que identificar son las características de la biosfera, los ecosistemas y la biocenosis. Esto nosotros ya lo vimos en los recursos que nos presentan en plataforma para identificar qué es cada una de ellas. Y ahí van a identificar los principios y condiciones geográficas de la biodiversidad de su entorno. Van a lograr reflexionar sobre el valor de los recursos naturales y su papel en la vida humana, y para ello van a realizar un documento de Word y un video. El documento de Word para entregar la liga de su video y el video es la actividad que se va a revisar. Entonces, el video es importante que se den cuenta que tendrá una duración máxima de 8 minutos. El video lo pueden realizar directamente desde su celular, lo pueden realizar con la computadora, pueden utilizar un editor de video. Como ustedes consideren que sea más fácil y viable para ustedes, lo pueden hacer.
Pueden incluso hacer el video dentro de la presentación de PowerPoint, pero es importante que se den cuenta de que tienen que realizar un video. Si ustedes entregan una presentación de PowerPoint, entonces no les voy a poder revisar porque yo lo que necesito es también identificar cómo están transmitiendo la información. Entonces tengo que revisar también su manera en la que están hablando. Si ustedes están hablando con fluidez, chequen la rúbrica y se van a dar cuenta de lo que se revisa. Entonces, bueno, importante remarcar que tenemos que entregar un video con una duración máxima de 8 minutos. ¿Qué vamos a describir dentro de este video? Bueno, vamos a tener lo que es las características del bioma, que es del clima y la vegetación, la diversidad genética, que son los tipos de una especie que pueda haber dentro de su comunidad, la biodiversidad de especies, que será la flora y la fauna que se tengan, y bueno, que es la flora y la fauna. Aquí lo repetí. Van a poner dos ejemplos o van a hablar de dos ejemplos de interacción ecológica que haya en su entorno, argumentando si es un efecto positivo, negativo o neutro. Ahorita vamos a ver qué son las interacciones ecológicas. Van a describir un servicio ecosistémico que identifiquen en su ecosistema, en el que van a mencionar cómo este beneficia a tu comunidad y a las consecuencias o deterioros ambientales que ha causado. Posterior a esto van a realizar una conclusión en la que van a responder a las preguntas cómo el servicio ecosistémico mencionado en su video hace uso de los recursos naturales de su entorno y qué acción propondrían para hacer uso racional de los recursos naturales en su entorno. Van a integrar todo en un documento en Word en el cual van a poner portada con los datos de identificación, la liga del video, la conclusión, que es esta de aquí respondiendo a las dos preguntas, y por último las referencias, ¿ok? Eso es lo que van a entregar. Importante, chicos, la liga debe de ser una liga que pueda revisar. Estuve revisando tristemente varias tareas que enviaron de su infografía y las ligas son ligas privadas. Entonces, si ustedes se entregan a destiempo y tienen una liga privada, desafortunadamente yo no les puedo revisar su actividad queda reprobada si ya no hay el tiempo suficiente para entregar nuevamente. Entonces, tristemente es importante que revisen esto para que no corran el riesgo de que tengan alguna calificación negativa. ¿Ok? Bueno, dicho esto, ¿qué es un ecosistema? El ecosistema es donde vivimos. Y el ecosistema es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat o bioma, en el cual se tienen las siguientes características. Se va a compartir el mismo clima, la misma vegetación y la diversidad de especies. Existen diferentes tipos de ecosistemas, chicos. Tenemos los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas terrestres, los ecosistemas mixtos, los ecosistemas microbianos y los ecosistemas artificiales. Normalmente y tristemente, bueno, pues vivimos la mayoría de nosotros en ecosistemas artificiales. ¿Por qué? Porque ya está totalmente invadido por la mancha urbana. Ya vivimos en medio de una ciudad donde está lleno de casas y el ecosistema de la ciudad pues es un ecosistema artificial. Ustedes su actividad la pueden enfocar, dependiendo de dónde vivan, de un ecosistema artificial o bien pueden tomar el ecosistema más cercano a ustedes. Me quedan 10 minutos. En caso de que no alcance a terminar la explicación, vuelven a entrar con la misma liga y con la misma entrada. ¿Ok? Bueno, tenemos lo que son interacciones ecológicas. Las interacciones ecológicas que se tienen son estas de aquí. Tenemos de competencia, donde los organismos de dos especies usan el mismo recursos limitados y tienen un impacto negativo el uno sobre el otro. De depredación, en este caso, un miembro de una especie, el depredador, se come todo o parte del cuerpo de un miembro de otra especie, que es la presa. Aquí tenemos un ejemplo. La interacción herbívora es donde una clase de especies de depredación son animales los cuales van a comer plantas o su presa es la planta. La interacción ecológica de simbiosis es donde hay una interacción interespecífica en la cual dos especies viven juntas en una asociación íntima y de largo plazo. Este sería un ejemplo de simbiosis. El mutualismo
perdón, esta es una simbiosis donde está la abeja y las plantas y las dos viven una con la otra y son necesarias. El mutualismo es una relación simbiótica en la cual las dos especies se ven beneficiadas. Por ejemplo, aquí el toro o el ñu, los pajaritos se comen los parásitos que puede llegar a tener en su piel y se ven beneficiados al comerse sus parásitos que tienen y bueno, el buey o el ñu se ve beneficiado porque se los están quitando. El comensalismo es una relación simbiótica entre dos especies en la cual una se ve beneficiada y la otra no se ve afectada. Por ejemplo, en este caso donde están los peces que siguen al tiburón, el tiburón come lo que queda de los restos de comida, se lo comen los otros pececitos y aquí el tiburón, bueno, pues ni le afecta ni le ayuda a que estén los demás peces, pero los peces más pequeños sí se ven beneficiados. Y por último tenemos lo que es el parasitismo, que es una relación donde una especie se ve beneficiada y la otra se ve perjudicada totalmente. En el caso de las chinchas, los piojos, bueno, ya sabemos todo lo que produce. Ahora, ¿qué son los servicios ecosistémicos? También nos lo piden en nuestra actividad. Un servicio ecosistémico es algo que aporta algún beneficio a la sociedad y que ayudan a mejorar la salud, la economía, la calidad de vida de las personas. Los servicios ambientales o ecosistémicos son aquellos servicios que resultan del propio funcionamiento del ecosistema. Entonces, tenemos servicios ecosistémicos, culturales, de aprovisionamiento, de regulación y de sostenimiento. Y aquí tenemos ejemplos. Los de aprovisionamiento serán todos los que nos ayudan a producir alimentos o que nos proveen de alimentos. Los de regulación son los que están de manera concreta dentro del ambiente, que es la regulación y calidad del aire, la regulación del clima, lo que es el agua, todo esto. Esto se da de manera automática. Los de sostenimiento son los que ayudan a que se mantenga la vida dentro de nuestro ecosistema, que será la formación del suelo, la fotosíntesis, el ciclo de los nutrientes, ya sea el ciclo del agua, de los compuestos que hay. Y los culturales, que son los que podemos plasmarlos, el hombre, vaya, que pueden ser, por ejemplo, lugares en los que tengan algún tipo de valor estético, algún valor espiritual, que sean de recreación, que sean para la salud física y mental. Ejemplo, ¿no? Las playas pueden ser algunas playas que tienen recreación y ecoturismo. Entonces, ustedes van a ver cuál es la que puede estar dentro de su comunidad o cerca de su ecosistema. Aquí tenemos los ejemplos ya más definidos. Ay, hasta aquí, chicos. ¿Dudas con la actividad integradora? Si me podrían decir para tratar de explicar el cómo grabar un video en PowerPoint antes de que se me acabe el tiempo. Bueno, si no hay dudas, chicos, podemos grabar nuestro video dentro de nuestro PowerPoint. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tienen que ir a no hay dudas. Gracias, muchas gracias, Iván. Tendríamos que Es que anda fallando mi internet, perdón. No, no hay problema. Yo creo que está desfasado unos 10 segunditos, entonces por eso pasa, pero está bien. Miren, chicos, se va a cortar la sesión porque me quedan 5 minutos. Para no explicar carrereado, voy a grabar, voy a pausar hasta aquí nuestra grabación, nuestra sesión, y luego continuamos. Vuelvan a entrar con el mismo enlace para no quedarnos a media con la explicación, porque creo que es importante, ya que algunos de ustedes no cuentan con otra forma de grabar que no sea PowerPoint. Entonces, hasta aquí voy a cerrar esta sesión, bueno, esta primera parte de nuestra sesión y continuamos con la explicación, ¿les parece? Sí, está bien. Ok, entonces entren con la misma liga, entren de la misma manera como entraron a esta sesión, nada más me dan unos 3 minutitos y luego ya vuelvo a abrirla, ¿ok? Perfecto. Ok, gracias, Iván. Les agradezco mucho, Yajaira y Nancy. Les pido por favor que entren de la misma manera. Entonces, me corto y seguimos con la segunda parte de nuestra sesión. Gracias.